Durante más de medio siglo, ha dado forma a la forma en que el mundo experimenta el cine. Desde el suspenso trepidante de Tiburón hasta la maravilla de E.T., desde el espectáculo innovador de Jurassic Park hasta el poder desgarrador de La lista de Schindler, Steven Spielberg ha cambiado repetidamente el lenguaje del cine. No se limitó a crear entretenimiento de gran éxito. Lo redefinió y luego demostró que podía dominar dramas profundamente humanos, con igual brillantez, obteniendo algunos de los más altos honores que la industria cinematográfica tiene para ofrecer. Sin embargo, detrás de todas esas películas inolvidables, se esconde una historia más tranquila que mucha gente nunca nota. A lo largo de más de 50 años de dirección y más de 30 largometrajes, Spielberg ha regresado continuamente al mismo pequeño círculo de artistas. No se trataba simplemente de actores talentosos que desempeñaban papeles. Se convirtieron en las personas en las que confiaba sus escenas más exigentes desde el punto de vista emocional, los colaboradores a los que llamaba una y otra vez, porque entendían algo acerca de su narración que pocos realmente captaron. Cada uno de estos actores se ganó un lugar mucho más allá de una elección de reparto ordinaria. Se convirtieron en socios creativos, anclas emocionales y en algunos casos reflejos del propio Spielberg. Las razones por las que siguió regresando a ellos no son simplemente por el talento o el éxito de taquilla. Son historias llenas de humor inesperado, tiempos increíbles, amistad genuina y momentos de vulnerabilidad que revelan tanto sobre Spielberg como sobre los actores que están frente a su cámara. Naturalmente, el viaje comienza con quizás la colaboración más icónica de todas: Harrison Ford. Spielberg dirigió a Ford como Indiana Jones 4 veces diferentes a lo largo de casi 3 décadas, comenzando con En busca del arca perdida en 1981 y continuando con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal en 2008. Esa extraordinaria asociación ayudó a crear uno de los héroes de aventuras más queridos en la historia del cine y estableció firmemente a Ford como una de las caras definitorias de la carrera de Spielberg. Pero la admiración de Spielberg por Harrison Ford nunca se basó únicamente en el carisma o el poder de las estrellas. Se fraguó durante una de las producciones más caóticas que Hollywood haya presenciado jamás, cuando un desastre inesperado obligó a ambos hombres a confiar completamente en los instintos del otro. Irónicamente, el momento que se convertiría en una de las escenas más divertidas y celebradas de la historia del cine no nació de una planificación cuidadosa, sino de pura necesidad. La producción de En busca del arca perdida en Túnez fue castigadora en todos los sentidos imaginables. Las temperaturas subían regularmente mucho más allá de los 100 grados, mientras que las enfermedades arrasaban la producción con una velocidad alarmante. Más de 150 miembros del elenco y el equipo sufrieron disentería severa después de consumir agua y alimentos locales, y Harrison Ford se encontró entre los que sufrieron lo peor. Spielberg, casi obsesivamente cauteloso ante la posibilidad de enfermarse, logró evitar el brote mediante hábitos que luego se convirtieron en objeto de interminables bromas. Según se informa, insistió en comer alimentos traídos de Inglaterra, se negó a correr riesgos innecesarios, y según Ford, trató cada comida como si fuera una operación militar. Más tarde Ford se reiría de que Spielberg prácticamente se aisló del mundo exterior, e incluso bromeó diciendo que el director tenía espaguetis enlatados cerca, y se comportaba como si cada comida local fuera una amenaza biológica. Justo en medio de esas miserables condiciones, la producción alcanzó una de sus mayores secuencias de acción. El guión requería un elaborado duelo entre Indiana Jones y un espadachín intimidante, una pelea cuidadosamente coreografiada que involucraba látigos, espadas y un complejo trabajo de acrobacias que habría requerido días para completarse. En circunstancias normales prometía ser una de las escenas de acción características de la película. Desafortunadamente, Harrison Ford no estaba en condiciones de realizarlo. Apenas podía permanecer de pie durante períodos prolongados y necesitaba permanecer cerca de su remolque debido a su enfermedad.
En lugar de obligarse a seguir una secuencia físicamente exigente, Ford se acercó silenciosamente a Spielberg con una sugerencia increíblemente simple que cambió por completo el curso de la historia del cine. ¿Qué pasa si Indy simplemente le dispara?, propuso Ford. Para sorpresa de Ford, Spielberg inmediatamente sonrió. En secreto, el director había estado pensando exactamente lo mismo, pero aún no lo había expresado en voz alta. En ese instante, ambos reconocieron que la solución más divertida y memorable no era montar una batalla elaborada, sino socavar por completo las expectativas del público. El resultado se volvió legendario. El intimidante espadachín realiza con confianza una impresionante demostración de habilidad con la espada en medio de un mercado abarrotado esperando un duelo dramático. En cambio, Indiana Jones lo mira con visible cansancio, suspira casi con desdén, saca su revólver, dispara un tiro y se aleja casualmente como si nada extraordinario hubiera sucedido. El público estalló en carcajadas. Lo que comenzó como una solución desesperada a la enfermedad de un actor se convirtió en uno de los momentos más citados del cine de aventuras, que aún se celebra más de 4 décadas después. Capturó perfectamente la personalidad de Indiana Jones y demostró que a veces los mejores momentos cinematográficos nacen de aceptar limitaciones inesperadas en lugar de luchar contra ellas. Esa única escena ilustra maravillosamente los fundamentos de la relación entre Spielberg y Ford. Se construyó sobre la base del instinto, el respeto mutuo y la total confianza creativa. Harrison Ford podía sugerir un cambio radical de último momento sin temor a ser rechazado porque Spielberg creía en su criterio, y Spielberg podía reconocer instantáneamente cuando una idea espontánea contenía más verdad que el guión original. Su relación profesional solo se fortaleció con el tiempo. Spielberg valoraba tanto a Ford que años más tarde lo buscó activamente para otro papel que definiría su carrera con la esperanza de que liderara Jurassic Park. Ford finalmente rechazó la oportunidad, una decisión que muchos actores habrían esperado que el director aceptara sin emoción. En cambio, Spielberg admitió más tarde que estaba genuinamente decepcionado. No era ira ni frustración lo que sentía, sino auténtica angustia, porque creía que Ford poseía algo casi imposible de reemplazar. Cada vez que Harrison Ford aparecía en la pantalla, el público creía instintivamente que estaba viendo a alguien capaz de tener un valor extraordinario, y Spielberg comprendía exactamente lo rara que era esa cualidad. Sin embargo, el siguiente actor que se convirtió en uno de los favoritos de Spielberg representó casi todo lo contrario de Harrison Ford. Ford encarnaba confianza, heroísmo rudo y una aventura descomunal. El siguiente intérprete tuvo éxito precisamente porque se sentía maravillosamente normal, nervioso, inteligente y profundamente humano. En muchos sentidos, Spielberg reconoció partes de sí mismo en ese actor más que en cualquier otro. Mucho antes de que Indiana Jones hiciera restallar un látigo, antes de que Spielberg se convirtiera en el rey indiscutible de los éxitos de taquilla de Hollywood, ya estaba Richard Dreyfuss. Sin embargo, para apreciar plenamente lo que Dreyfuss significó para Spielberg, primero hay que volver a visitar una de las producciones más difíciles de la historia del cine, una película que Spielberg realmente creía que podría destruir su carrera antes de que realmente hubiera comenzado. Cuando Jaws entró en producción en 1975, casi nada se desarrolló según lo planeado. El tiburón mecánico, apodado cariñosamente Bruce en honor al abogado de Spielberg, se convirtió en el mayor enemigo de la película. Los ingenieros habían probado con éxito la enorme hélice en agua dulce, pero una vez que entró en el ambiente del océano de agua salada, la corrosión y las constantes fallas mecánicas la hicieron casi inútil. Richard Dreyfuss recordaría más tarde que el tiburón parecía permanentemente roto. Los miembros de la tripulación pasaban día tras día gritando por walkie-talkies que el tiburón mecánico había vuelto a fallar mientras todos esperaban reparaciones que rara vez duraban mucho. Cada retraso aumentaba la presión sobre Spielberg, quien vio cómo su agenda se salía completamente de control.
La producción originalmente estaba prevista para terminar en solo 55 días. En cambio, el rodaje se prolongó durante la asombrosa cifra de 159 días, lo que generó una enorme presión financiera y rumores generalizados de que la carrera como director de Spielberg había terminado antes de haber comenzado adecuadamente. El joven cineasta realmente creía que Hollywood nunca le confiaría otra producción importante. A su lado durante esa agotadora experiencia estuvo Richard Dreyfuss interpretando al infinitamente enérgico biólogo marino Matt Hooper. Irónicamente, Dreyfuss inicialmente había rechazado el papel antes de cambiar repentinamente de opinión después de ver otra de sus propias actuaciones y convencerse de que su carrera como actor se encaminaba hacia el fracaso. Presa del pánico al darse cuenta de ello, se puso en contacto con Spielberg y le pidió desesperadamente la oportunidad. Spielberg no solo le dio la bienvenida a bordo, sino que reformuló gran parte de la personalidad de Hooper en torno al propio Dreyfuss. A medida que el rodaje avanzaba a través de interminables reveses y frustraciones, el director y el actor descubrieron una conexión creativa extraordinaria. Juntos soportaron una de las producciones más difíciles de Hollywood, emergiendo no simplemente como colegas, sino como socios artísticos que se entendían profundamente. Ese vínculo se volvió increíblemente importante cuando Spielberg comenzó a preparar su próximo proyecto, profundamente personal, Encuentros en la tercera fase. Aunque muchos de los nombres más importantes de Hollywood expresaron interés en el papel principal, Spielberg siguió volviendo a una sola persona. Al Pacino, Dustin Hoffman, Gene Hackman y Jack Nicholson se consideraban posibilidades serias, pero Spielberg nunca pudo deshacerse de la sensación de que Richard Dreyfuss pertenecía al papel. Dreyfuss ciertamente no permaneció callado mientras se tomaba la decisión. Hizo campaña abiertamente para el papel y le recordó con humor a Spielberg por qué creía que ninguno de los otros candidatos encajaba realmente en el personaje. Cada vez que surgía la oportunidad defendía sus argumentos con persistencia, confianza y suficiente encanto como para que Spielberg admitiera más tarde que Dreyfuss prácticamente lo había convencido él mismo. La razón por la que Spielberg finalmente lo eligió iba mucho más allá de su capacidad actoral. Años más tarde Spielberg explicó abiertamente que Roy Neary, el padre común y corriente de los suburbios consumido por el asombro después de presenciar algo imposible, era esencialmente una versión de sí mismo. Al elegir a Richard Dreyfuss, Spielberg sintió que estaba colocando su propia imaginación, curiosidad y fascinación infantil por lo desconocido directamente en la pantalla. Dreyfuss siempre abordó esa interpretación con humildad. Le recordó gentilmente al público que él era su propio individuo y no simplemente el alter ego de Spielberg. Al mismo tiempo, sin embargo, reconoció que su vínculo creativo era genuino, admitiendo que tal vez poseía un sentido de curiosidad infantil aún mayor que el propio Spielberg, lo que hacía que esos personajes impulsados emocionalmente se sintieran notablemente auténticos. En ese momento Spielberg ya había encontrado dos actores que representaban diferentes partes de su propia identidad creativa. Harrison Ford encarnaba una confianza intrépida y un heroísmo instintivo. Richard Dreyfuss reflejaba curiosidad, vulnerabilidad y una imaginación infinita. Otro actor más acabaría dejando una impresión tan profunda en Spielberg que el director admitió abiertamente que se sentía intimidado simplemente por estar en la misma habitación que él. Ese actor era Daniel Day-Lewis. Cuando Spielberg finalmente decidió llevar a Abraham Lincoln a la pantalla, en Lincoln, creyó que solo había un actor capaz de asumir la enorme responsabilidad de retratar a uno de los líderes más influyentes de la historia. Daniel Day-Lewis, ya celebrado como quizás el actor más dedicado y transformador de su generación, parecía la elección obvia. Desafortunadamente, Day-Lewis no estuvo de acuerdo. Spielberg se acercó a él por primera vez en 2003 con la esperanza de convencerlo de que asumiera el papel.
La respuesta fue una negativa inmediata. A Day-Lewis, la idea misma de retratar a Abraham Lincoln le resultó casi imposible de imaginar, y creía que simplemente no era la persona adecuada para una figura histórica tan icónica. Con el paso de los años, el proyecto siguió vivo, mientras otro actor aclamado, Liam Neeson, seguía apegado al papel. Durante mucho tiempo, pareció que Neeson acabaría convirtiéndose en Lincoln. Sin embargo, el desarrollo continuó durante tantos años que Neeson finalmente llegó a una dolorosa conclusión. Creía que simplemente había envejecido demasiado. En lugar de aferrarse a la oportunidad, Neeson mostró una generosidad extraordinaria. Se puso en contacto personalmente con Spielberg y lo animó a perseguir a Daniel Day-Lewis, una vez más diciéndole al director con total sinceridad que Day-Lewis era el actor que realmente pertenecía al papel. Fue un notable acto de humildad que silenciosamente cambió el curso de toda la producción. Armado con un guión recientemente refinado, que se centraba solo en los últimos meses de la presidencia de Lincoln, en lugar de intentar resumir toda su vida, Spielberg se acercó a Day-Lewis una vez más. Esta vez, algo se sintió diferente. El guión hablaba directamente de los instintos del actor, y después de años de vacilación, Day-Lewis finalmente aceptó. Aceptó el papel bajo una condición importante. Pidió un año entero para prepararse antes de que comenzara la filmación, decidido a comprender a Lincoln tan completamente que desaparecería en el personaje mucho antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Ese nivel de compromiso reflejaba perfectamente por qué Spielberg lo admiraba tan profundamente, porque para ambos hombres, la grandeza nunca se alcanzó a través de atajos. Se ganó con paciencia, preparación incansable y una devoción inquebrantable por decir la verdad en la pantalla. Lo que hizo con ese año se convirtió en leyenda. Leyó más de 100 libros sobre Lincoln. Construyó la voz del presidente desde cero, eligiendo un tono más alto y suave, basado en descripciones históricas en lugar de la voz retumbante que todos suponían que tenía Lincoln. Y cuando estuvo listo, grabó esa voz y se la envió a Spielberg en una cinta marcada solo para los ojos del director, con una pequeña calavera y unas tibias cruzadas dibujadas en ella. Spielberg ha dicho que cuando presionó play, no escuchó a ningún actor haciendo voz. Sintió como si Abraham Lincoln le estuviera hablando directamente. En el set fue aún más lejos. Day-Lewis nunca rompió su carácter. Todo el elenco y el equipo, incluido Spielberg, se dirigieron a él como señor presidente en todo momento. A los actores ingleses del elenco se les pidió que no usaran su acento natural cerca de él para que el hechizo no se rompiera. La coprotagonista Sally Field, que interpretó a Mary Todd Lincoln, reveló que Day-Lewis incluso le enviaba mensajes de texto con la voz y el idioma de Lincoln entre escenas. Y luego está el momento que rompió a Spielberg. Hay una escena en la que Lincoln pronuncia un apasionado discurso ante su gabinete sobre por qué la enmienda para acabar con la esclavitud debe aprobarse ahora. Day-Lewis la interpretó en tomas largas e ininterrumpidas, y Spielberg ha dicho que hasta el día de hoy nunca lo ha superado. Estaba tan abrumado, tan humilde, al ver lo que sucedía frente a él, que tuvo que levantarse y abandonar el set. Y aquí está la parte que te lo cuenta todo. Day-Lewis, todavía completamente en el personaje de Lincoln, se levantó, fue a buscar al director, lo encontró en otra habitación, se sentó a su lado y lo rodeó con sus brazos para consolarlo. Piensa en eso, el actor que consuela al director más poderoso del mundo sin salirse nunca del papel. Day-Lewis ganó su tercer Oscar al mejor actor por esa actuación y Spielberg se fue cambiado. Pero a pesar de todas esas colaboraciones únicas en la vida, hay un actor al que Spielberg ha vuelto más que cualquier otro. Su verdadero socio a lo largo de las décadas, el compañero de toda la vida. Si Spielberg tiene un alma gemela creativa en la era moderna, esa es Tom Hanks. Los dos han hecho 5 películas juntos: Saving Private Ryan, Atrápame, Si puedes, The Terminal Bridge of Spies y The Post. Y además han producido juntos toda una serie de series de guerra aclamadas,
incluidas Band of Brothers de Pacific y Masters of the Air. Nadie en la carrera de Spielberg ha tenido una presencia más constante, y casi no sucedió porque Hanks le tenía miedo. Antes de salvar al soldado Ryan Hanks, se mostraba reacio a trabajar con Spielberg, porque había visto amistades destruidas por malas experiencias cinematográficas, y no quería arriesgarse a arruinar algo bueno. Lo hizo de todos modos, y la realización de Salvar al soldado Ryan produjo una de las mejores historias detrás de escena de Hollywood. Spielberg quería que sus actores se sintieran como verdaderos soldados, por lo que sometió al elenco principal campo de entrenamiento genuinamente brutal de una semana de duración en la campiña inglesa, dirigido por un ex-marín llamado Dale Dye. Lluvia helada casi sin dormir, mochilas pesadas, miseria constante, y a los actores ni siquiera se les permitió usar sus nombres reales. A cada uno se le asignó un número. Hanks, la estrella más grande allí, era simplemente el excremento número 1. Aproximadamente 3 días después, el elenco ya había tenido suficiente. Fríos, exhaustos y llevados al límite votaron. Iban a renunciar y abandonar el campamento, y todos votaron a favor de irse excepto uno, Tom Hanks. Él era el único que se resistía. Miró a estos actores más jóvenes, algunos de ellos auténticas estrellas por derecho propio, y silenciosamente los convenció de quedarse de seguir adelante, porque eso haría que la película fuera real. Uno de ellos, Vin Diesel, se maravilló más tarde de que allí estuviera esta enorme estrella de cine, que no tenía por qué estar allí en absoluto votando para sufrirlo. Ese momento unió al elenco de por vida, y es exactamente el tipo de liderazgo que Spielberg atesora en él. Cuando Spielberg habla de por qué Hanks es tan importante, busca el mayor cumplido que se le ocurre. Lo compara con James Stewart, la querida estrella común y corriente del Hollywood clásico. Spielberg dijo una vez que si hubiera hecho Salvar al soldado Ryan en 1951, el único actor que habría querido para el papel principal era Jimmy Stewart. Y años más tarde, honrando a Hanks en una importante ceremonia de premios Spielberg, dijo que el mayor regalo de su amigo es que nos da a todos la esperanza de un mundo donde la gente común y corriente todavía tenga voz. Esa es la asociación que está en el centro de la carrera posterior de Spielberg. Pero el siguiente actor solo hizo una película con él y sin embargo dejó una impresión permanente, el joven estafador que lo conquistó. En 2002 Spielberg hizo Atrápame si puedes, la historia real de Frank Abagnale, un estafador adolescente que fingió convertirse en piloto de línea aérea, médico y abogado, mientras cobraba millones en cheques falsificados. Para interpretarlo, Spielberg eligió a Leonardo DiCaprio, quien en ese momento todavía era conocido como el rompecorazones de Titanic. Es la única película que los dos han hecho juntos, lo cual es extraño si se tiene en cuenta lo bien que les fue. El rodaje fue muy rápido y alegre. Filmaron en 147 locaciones diferentes, en solo 52 días, lo cual es un ritmo agotador, y DiCaprio dijo que las escenas en las que esperaban pasar 3 días fueron eliminadas en una sola tarde. Había electricidad en ello. Lo interesante es cómo la visión que Spielberg tenía de DiCaprio cambió por completo una vez que trabajó con él. Spielberg admitió que como mucha gente había creído en la versión sensacionalista de Leo, la imagen del chico fiestero, que lo siguió a todas partes después de Titanic. Pero una vez que estaban haciendo la película, Spielberg conoció a su familia, a su mamá, a su papá y a su abuela, y se dio cuenta de que DiCaprio era un padre de familia profundamente arraigado, nada que ver con los titulares. Se sintió casi culpable por haber creído los chismes, y Spielberg vio exactamente por qué DiCaprio era perfecto para un estafador. Habló de la astuta inteligencia en los ojos del actor, esa cualidad aguda y vigilante que te hacía creer que podía entrar o salir de cualquier cosa. DiCaprio, por su parte, dio la vuelta a la situación en las entrevistas bromeando que Spielberg era el verdadero estafador porque el director se abrió camino hasta un estudio de Hollywood cuando era joven y básicamente instaló una oficina allí antes de que alguien lo contratara.
Incluso hubo un ir y venir realmente creativo entre ellos. DiCaprio ha dicho que hubo una escena que le encantó tanto que llamó personalmente a Spielberg y le rogó que la mantuviera en la película, y Spielberg la escuchó y la guardó. Los dos han coqueteado con la posibilidad de reunirse a lo largo de los años. Incluso se habló de una película sobre el presidente Ulysses S. Grant, aunque nunca sucedió del todo. Pero Spielberg nunca ha dejado de elogiarlo. Cuando se le preguntó recientemente sobre sus propias películas, incluso le preguntaron a DiCaprio cuál era su película favorita de Spielberg, y su respuesta fue simple: Tiburón. Ahora el último actor, y no se trata de una gran actuación en absoluto. Se trata de amistad, y es la historia más emotiva de toda esta lista. El amigo que llamó solo para hacerlo reír. Robin Williams solo hizo un par de cosas con Spielberg. Interpretó a un Peter Pan adulto en Hook en 1991 y prestó su voz para la película AI años más tarde. Sobre el papel se trata de una colaboración escasa en comparación con las demás de esta lista, pero Robin Williams se gana su lugar aquí por algo que no tenía nada que ver con una cámara. En 1993, Spielberg estaba en Polonia rodando La lista de Schindler. Fue la película más dura de su vida, un rodaje devastador y desgarrador sobre el Holocausto filmado en el mismo país donde ocurrieron esas atrocidades. Spielberg cargaba con un enorme peso emocional, todos los días, rodeado por el material más oscuro imaginable lejos de casa hundiéndose bajo el peso de todo, y Robin Williams lo sabía. Entonces, en un horario habitual, Williams levantaba el teléfono y lo llamaba no para hablar de negocios, ni para ver la película. Llamaba y se lanzaba a unos 15 minutos de pura comedia stand-up, sin guión, actuando con todo su corazón, para una audiencia de una sola persona. Spielberg ha dicho que se reiría histéricamente porque necesitaba desesperadamente liberar toda esa presión, todo ese dolor que estaba absorbiendo. Y aquí está el detalle que lo hace perfecto. Robin Williams nunca se despidió al final de esas llamadas. Conseguía la risa más grande que podía sacar de Spielberg, y luego, justo en ese pico, simplemente colgaba, dejaba caer el micrófono y desaparecía, dejando a su amigo riéndose en la oscuridad en Polonia. Un regalo sin pedir nada a cambio. Así era Robin Williams, y cuando murió en 2014 la pérdida golpeó duramente a Spielberg. Describió a su amigo como una especie de tormenta eléctrica de genio cómico, y dijo que su risa compartida había sido el trueno que mantuvo a Williams en marcha. Lo llamó amigo y admitió que simplemente no podía creer que se hubiera ido. Una cosa rápida que vale la pena aclarar, porque verás que se dice mal en Internet. Esas llamadas telefónicas ocurrieron durante La lista de Schindler, no durante Hook, y Spielberg no detuvo ninguna película para llorar a Williams. La verdad es más simple y mejor. Un comediante que entendía el dolor mejor que casi nadie utilizó su don para ayudar a un amigo a superar el trabajo más oscuro de su carrera. No se requiere rendimiento. Miren a estos 6 hombres juntos. El aventurero Harrison Ford, el hombre común Richard Dreyfuss, el fantasma convertido en presidente Daniel Day-Lewis, el compañero de toda la vida Tom Hanks, el joven estafador Leonardo DiCaprio y el amigo Robin Williams. Superficialmente, no podrían ser más diferentes, pero hay un hilo conductor en cada una de estas relaciones y que te dice algo real sobre cómo trabaja Steven Spielberg. No se limita a contratar actores. Él genera confianza con ellos. Deja que Ford reescriba una escena en el acto. Presenta a Dreyfuss como una versión de sí mismo. Limpia la habitación y cede el control a Day-Lewis. Sigue a Hanks a un miserable campo de entrenamiento y a una docena de años de películas. Desecha sus suposiciones sobre DiCaprio y encuentra a la persona real debajo. Y deja que Robin Williams le cuelgue entre risas en medio del rodaje más triste de su vida.
El mejor director de su época, el hombre con todo el poder en la sala, está en su mejor momento cuando le entrega una parte de ese poder a alguien en quien cree. Ese es el secreto. Spielberg nunca nombró a estos 6 en alguna lista oficial, pero no era necesario que lo hiciera. Los nombró con 30 años de llamadas telefónicas, segundas oportunidades y películas que nunca olvidaremos. 6 actores, 5 décadas y un director que sabía que la verdadera magia nunca era solo suya. Fue lo que pasó cuando encontró a la persona adecuada con quien compartir el encuadre. Por eso estos 6 permanecieron con él y por eso sus historias siguen impactando con tanta fuerza todos estos años después. Si te gustó esto, dale me gusta y suscríbete y asegúrate de ver nuestros otros videos.